tuvisteis mucho éxito con los programas de radio. Aquello que decides galas en Madrid, el Teatro Albéniz lleno, con aquellas canciones que rescatasteis de la Belle Époque, estas canciones que vamos a tener ahora, una muestra de una de esas canciones. Tanto éxito tuvisteis que, bueno, que el cine, la industria del cine pensó, vamos a hacer películas con esta música, películas musicales, en los años 50 estaban tan de moda, la industria española decidió hacer una gran película musical con estos temas. ¿Cómo fue a ti que te llamaron o que te propusieron para que cantaras el último cuplé? ¿Quién te llamó? ¿Quién te lo propuso para que tu voz, tienes una voz y tienes todavía una voz excelente de soprano? ¿Quién te llamó? ¿Quién te propuso la película? ¿Cómo fue que te lo dijeron? Hagamos de esta película, quiero que cantes el último cuplé, esta película del año 57, y que iba a ser tu voz, tus canciones. Cuéntanos, ¿quién te llamó? Bueno, esto si no sale, es que no hay forma de que me lo olvide. Tengo que tenerlo más presente que el pan nuestro de cada día. Bueno, pues os voy a decir. El hacer o el querer proponerme el hacer la película del último cuplé, cuando venía Sara. Sara no cantaba, no tenía voz. Venía rompiendo y cortando el bacalao, porque en aquel momento que sabéis que todos salíamos con el escote así y ella andaba con las domingas para arriba, pues entonces dijeron los españoles, madre mía, qué despacho, qué comedero. Y en aquel comedero fue donde se empezó a mover la movida, y entonces claro, yo de comedero no tenía nada. Entonces me propusieron doblar la voz a Sara Montiel. Entonces yo le dije, porque tenía muchas ganas de hacer cine, que me dieran un papelín, aunque solamente fue para decirle, hola, ¿cómo estás, Sara? Dijeron que no, porque la señora pidió fotos míos y como de verdad yo no era como ella de guapa, pero tampoco era fea, pues parece ser que no le gustó la movida. Al no gustar la movida dijo, no, y yo dije, pues tampoco. Y no doblé a Sara Montiel. Exacto. Pero hay una cosa de la cual pensar que fui una tocha. La tocha más tocha de Asturias fui yo. Piénsalo, rapacín. Si yo llego a doblar la voz a Sara Montiel, nunca hubiera sido Sara Montiel. Hubiera sido Sara Montiel con la voz mía. Mira qué tocha. Ahora os voy a decir una cosa. Yo siempre digo que a cada quien le damos un Dios. Entonces, lógicamente, ella se había casado ya pues tropocientas veces. Tenía Hollywood, estaba de Cerrada, que además hay que comprender que era muy guapísima y sigue siendo guapa, un poco más desparramada, pero guapa. Entonces, bueno, es que hay quien crece a lo ancho, muy a lo alto, y entonces ahí fue cuando vi una cosa. Y claro, yo no doblé la voz y entonces fue cuando la voz de Sara Montiel, ella cantaba, bueno, hablaba un poquillín, con entonado, pero bueno, además no está mal, ella lo hace muy bien a su manera. Por eso siempre sale éramos como los toreros. Era igual que los toreros. Parecíamos el Atleti y el Oviedo, siempre en pugna. El Madrid y el Barcelona, ñana, ahí está. Lilian y Sara, ñana. Éramos toreros del torneo. Es verdad, en los años 50, cuando salió la película, hubo una polémica entre quién estaba partidario de las canciones de Sara Montiel, porque tuvieron que rebajar los tonos, porque no llegaba a las notas, entonces no cantaba como tú. Entonces, bueno, no, las canciones son mejores desde Lilian de Celis que las de Sara, ¿no? Eso decía el público, ¿no? En los años 50, y eran partidarios de tus canciones y no de lo que vieron de Sara Montiel, que eran unos arreglos un poco modernos. Cuéntanos la historia de La Violetera. La canción de La Violetera, cuéntanos qué historia. Cuéntalo tú, porque como leemos unas cosas, cuenta tú la historia verdadera de La Violetera. Mira, de todo lo que leáis en internet, tiene mentira. No hay una biografía que diga nada de verdad. Porque como la verdad solamente me interesa a mí, yo no la cuento, pues no lo sabéis. Eso de entrada. Segundo,
Os voy a decir, La Violetera, dicen que me la hicieron para mí. Mentira gorda, porque si yo tendría los años de Raquel Meyer y estaría difunta, o sea, muerta. Y como estoy viva, pues lo hicieron para mí La Violetera. La Violetera la hizo el maestro Padilla, José Padilla, un maestro maravilloso, puso miles de canciones todas divinas, entre ellas El Relicario, Valencia, Flor de Té, La Violetera, 400. Y entonces, esa Violetera la hizo para Carmen Flores, no la Carmen Flores que conocéis, sino la Carmen Flores del año 20, que era una señora que cantaba y bailaba. Y la Violetera no la cantaba, la bailaba, hacía. Y entonces la oyó Raquel Meyer. Raquel Meyer era como el Manolo Escobar de ahora, para que os hagáis una idea. Lo que oía, lo cantaba y lo popularizaba. Y entonces oyó La Violetera y le dijo al maestro Padilla, maestro, esto para mí. Y la popularizó Raquel Meyer. Yo solamente, de la época del cuplé, trato de recordar. Nada más, yo solo recuerdo. Hubo una cosa muy linda y al lado de León, en un camerino, trabajando, me regalaron la maravillosa cosa más hermosa del mundo. Y es un camerino, me lo llenaron de ramos de violetas. Eso sí, es una anécdota preciosa, pero nunca se escribió La Violetera para mí, porque si no estaría difunta. Lo cierto es que la película de Sara que tú ibas a cantar fue un éxito tremendo. No superado, estuvo 3 años en cartel, una barbaridad. La fama de Sara viene de aquello, de la dirección, porque todo fue remakes del último cuplé, fueron el último cuplé, segunda parte, tercera parte, cuarta parte, y al año siguiente, pues la industria dijo, bueno, hay que hacer una película para Lilian de Celis, donde ella sea la protagonista y aquellos tiempos del cuplé, en el 58. Cuéntanos tú la historia de la película, de tu película, tu primera película en el año 58. Mira, corazón, la película mía se estuvo rodando al mismo tiempo que la de Sara. Se estrenó primero la de ella y luego la mía con 2 semanas de diferencia. Exacto. En el Albéniz y en el Rialto. Yo estaba en el Albéniz y ella estaba en el Rialto. Entonces la gente iba a vernos, a ver cómo andamos. De mí también y la otra al par. Se estrenaron al par y casi se terminaron al par. Estuvo 56 semanas, 58 semanas en los cines. Se estrenaron al par. Pero el hacer las películas de cuplés, que fue Juan de Orduña el iniciador de todo esto, y luego se hizo la película mía y muchísimas más de cuplés, fue porque estaba todo el caldo, estaba ya hecho en Radio Madrid. Estuvieron 6 años consecutivos bombardeando a España entera con cuplés. Entonces no era de extrañar que si la Coca-Cola no se anunciara, no se vendía. Por lo tanto, se hicieron las películas de cuplé por el éxito del programa. Y de ahí salió la película mía, la de Sara, la de fulanita, menganita y la otra, y salieron todas las películas de verdad. Ahí fue la historia de verdad. Muy bien, o sea, la película de Sara vino por esto que tuvisteis vosotros con el programa de Radio Madrid, rescatando aquellas canciones de los años 20, de Raquel Meyer, de La Violetera, son canciones de antes de la guerra, que aludían a aquella España feliz de los años 20, ¿no? Que una España próspera y... Cuéntanos por qué estas canciones tenían un doble sentido que la censura no supo ver, ¿no? ¿Y es verdad esto? Que las letras tenían un doble sentido que la censura no sabía venir, lo de camarera échate o tápame. Mira, la censura es como todo. Censura, hay la siempre, hay la aquí, hay la ahora. La única forma no es decirlo, sino cómo decirlo. Entonces yo puedo decirle a alguien que me caiga mal muchísimas cosas, pero depende cómo se los digo, incluso me felicita. Y esa es la cuestión de la censura. A mí nunca me censuraron nada, porque como tenía cara de buenina, pues yo decía burraes, pero no me sentaban mal. Yo me he bajado al patio de butacas y me he sentado en las piernas de un señor y la señora nos ha puesto celosa. En realidad no sé si me da rabia o tristeza, porque que piensen que no soy una vampiresa me da rabia, ¿no? Me gustaría ser una mata hombres, pero no lo soy. Por lo tanto, rapacines, la cuestión de la censura es esa, que digas cosas, pero que el otro no se entere.